Módulo 7. Envasado. Los envases y recipientes que entren en contacto directo con la materia prima, alimento, bebida o suplemento alimenticio se deben de almacenar protegidos del polvo, lluvia, fauna nociva y materia extraña. Se debe de asegurar que los envases se encuentren limpios, en su caso desinfectados y en buen estado antes de su uso. Los materiales de envase primarios deben ser inocuos y proteger al producto de cualquier tipo de contaminación o daño exterior. Los recipientes o envases vacíos que contuvieron medicamentos, plaguicidas, agentes de limpieza, agentes de desinfección o cualquier sustancia tóxica no deben ser utilizados para alimentos, bebidas o suplementos alimenticios y deben ser dispuestos de manera tal que no sean un riesgo de contaminación a las materias primas, productos y materiales de empaque. Calidad del agua para uso y consumo humano. Recordemos que el agua es fundamental para el ser humano, debido a su capacidad para transportar diferentes sustancias a través del cuerpo. El agua que esté en contacto directo con alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, materias primas, superficies en contacto con el mismo, envase primario o aquella para elaborar hielo debe ser potable. Debe de cumplir con los límites permisibles de cloro residual libre y de los organismos coliformes totales y fecales establecidos en la modificación a la norma 127 de la Secretaría de Salud. Recordemos que la cantidad de cloro residual libre que debe contener el agua es de 0.5 a 1.5 partes por millón. Los establecimientos deben de medir la concentración de cloro residual libre en el agua a diario y es recomendable si realizan análisis microbiológicos de esta como un autocontrol sobre la calidad sanitaria del agua. En caso de que se utilice un medio alterno para la potabilización del agua antes de añadirla a los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios o de transformarla en hielo, se debe de contar con registros y programas de mantenimiento. El vapor utilizado en superficies que estén en contacto directo con las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios no debe contener ninguna sustancia que pueda representar un riesgo a la salud o contaminar al producto. Limpieza y desinfección. Los equipos y utensilios deben estar en buenas condiciones de funcionamiento. El equipo debe estar limpio y desinfectado previo a su uso en el área de producción. Las instalaciones, incluidos techos, puertas, paredes y pisos, así como los baños, cisternas, tinacos y mobiliario, deben mantenerse limpios. Los baños deben estar limpios y desinfectados y no deben utilizarse como bodega o para fines distintos para los que están destinados. Los agentes de desinfección para los equipos y utensilios deben utilizarse de acuerdo a las instrucciones del fabricante o de los procedimientos internos que garantice su efectividad. El equipo y los utensilios deben de limpiarse y desinfectarse al inicio y al final de la jornada laboral o antes si se requiere. Control de plagas. El control de plagas es aplicable a todas las áreas del establecimiento, incluyendo el transporte de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. No se debe permitir la presencia de animales domésticos ni mascotas dentro del área de producción o elaboración de productos. Debe evitarse que en los patios del establecimiento existan condiciones que puedan ocasionar contaminación del producto y proliferación de plagas, tales como equipo en desuso, desperdicios y chatarra, maleza o hierbas, encharcamiento por drenajes insuficiente o inadecuado.
Los drenajes deben de tener cubierta apropiada para evitar la entrada de plagas provenientes del alcantarillado o áreas externas. En las áreas de proceso no debe encontrarse evidencia de la presencia de plagas o fauna nociva. Cada establecimiento debe tener un sistema o un plan para el control de plagas y erradicación de fauna nociva, incluidos los vehículos de acarreo y reparto propios. En caso de que alguna plaga invada el establecimiento, deben adoptarse medidas de control para su eliminación por contratación de servicios de control de plagas o autoaplicación. En ambos casos, debe contar con licencia sanitaria. Los plaguicidas empleados deben contar con registro emitido por la autoridad competente. Los plaguicidas deben mantenerse en un área contenedor o mueble aislado y con acceso restringido, en recipientes claramente identificados y libres de cualquier fuga, de conformidad con lo que se establece en las disposiciones legales aplicables. En el caso de contratar los servicios de una empresa, se debe contar con un certificado o constancia del servicio proporcionado por la misma. En el caso de autoaplicación, se debe de llevar un registro. En ambos casos, debe constatar el número de licencia sanitaria expedida por la autoridad correspondiente. Manejo de residuos. Se deben adoptar medidas para la remoción periódica y el almacenamiento de los residuos. No debe permitirse la acumulación de residuos salvo en la medida en que sea inevitable para el funcionamiento de las instalaciones. Los residuos generados durante la producción o elaboración deben retirarse de la área de operación cada vez que sea necesario o por lo menos una vez al día. Se debe contar con recipientes identificados y con tapa para los residuos. Transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios deben ser transportados en condiciones que eviten su contaminación. Se deben proteger los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios de la contaminación por plagas o de contaminación física, química o biológica durante el transporte. Los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios que requieran refrigeración o congelación deben transportarse de tal forma que se mantengan a las temperaturas específicas o recomendadas por el fabricante. Los vehículos deben estar limpios para evitar la contaminación de alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. Capacitación. Todo el personal que opera en las áreas de producción o elaboración debe de capacitarse en las buenas prácticas de higiene por lo menos una vez al año. La capacitación debe incluir higiene personal, uso correcto de la indumentaria de trabajo y lavado de las manos. Naturaleza de los productos, en particular su capacidad para el desarrollo de los microorganismos patógenos o de descomposición. La forma en que se procesan los alimentos, bebidas o suplementos alimenticios, considerando la probabilidad de su contaminación. El grado y tipo de producción o de preparación posterior antes del consumo final. Las condiciones en las que se deben de recibir y almacenar las materias primas, alimentos, bebidas o suplementos alimenticios. El tiempo que se prevé que transcurrirá antes de su consumo. Repercusión de un producto contaminado en la salud del consumidor y el conocimiento de la presente norma según corresponda. Fin del módulo 7. Te invitamos a que contestes el examen del módulo 7,
Recuerda que para poder aprobar este examen debes de contestar correctamente el 80% de las preguntas. Si no logras aprobar el examen, no te preocupes. Puedes volver a ver este video e intentar de nueva cuenta aprobar el examen.